Hola, este equipo está conformado por Daniel Mendoza y Virginia Rocha. Nosotros le vamos a conversar sobre el cuento de hadas de la Bella Durmiente, de su contexto histórico-social, origen y cuento original, explicación de las diferentes versiones con su respectivo recopilador, adaptación al ámbito cinematográfico y relación del cuento con situaciones en la vida cotidiana. Para comenzar, hablaré de la antigua Europa, donde las narraciones de los cuentos albergaban la perversión, el canibalismo y la violencia. Originalmente, en la narración se escondían los miedos más profundos y los oscuros rincones de la sociedad. Esta narrativa se transmitía de boca a abuelas o madres hacia los hijos que siempre estaban helados, temblando de frío y pasando hambre. Asuntos como el pecado, la infancia, la muerte, el sexo, el hecho de ser mujer, se trataba de manera muy distinta a como se hace hoy. El trama se desenvuelve con una sociedad de reyes, princesas, nobles, plebeyos, hadas, sabios y sirvientes. El cuento original de La Bella Durmiente fue la versión más antigua de lo que conocemos. Recibe el nombre en realidad Thalía, Sol y Luna. El origen de La Bella Durmiente, nacida de la tradición oral Thalía, Sol y Luna, se publicó en 1634 en Nápoles, dentro de una colección de diferentes cuentos de hadas llamada Pentamerón, por el escritor italiano Giambattista Bagile. En 1697, el francés Charles Perrault reescribió la historia de Thalía, Sol y Luna, cambiando parte de la trama original, y se publicó en los cuentos de Mamá Oca, como La Bella Durmiente del Bosque. En 1812, los hermanos Grimm publicaron en su libro Cuento de la Infancia La Bella Durmiente, inspirada y modificando la trama original de Charles Perrault. Por último, en 1959 se realizó la adaptación cinematográfica de La Bella Durmiente por Walt Disney, basada en el cuento de Charles Perrault e influidos por los elementos de los hermanos Grimm. El éxito de la versión cinematográfica contribuyó mucho a la popularización de la historia en todo el mundo. Como decíamos hace rato, ¿verdad? En la presentación anteriormente, donde decía que había una explicación de las tres diferentes versiones del cuento de la Bella Durmiente. Tenemos una versión original con Jean-Baptiste Bachelet. Dicha primera versión data de 1636 y fue escrita en Italia, bajo el título Sol, Luna y Thalía. Un poco el cuento original de la Bella Durmiente trata de una bonita historia de amor sobre una joven princesa condenada a morir eternamente hasta que llegase a su vida el verdadero amor. Se trata de un cuento que habla sobre la bondad y que ensalza el valor del amor, demostrando que es capaz de superar todos los obstáculos. Sin embargo, la primera versión de este cuento es bastante diferente, tanto que no podría ser explicada a los niños, porque algunos no la entenderían, otros llorarían y otros tendrían algunas que otras pesadillas durante algunos días. Tenemos también la versión de Charles Perrault, el cuento de la Bella Durmiente. Nos enseña cómo el valor y el amor es capaz de cambiar el destino de las personas. La profecía del hada Gwena deja a la princesa sumida en un sueño de 100 años. Cuando el príncipe decide atravesar el bosque y entrar en el castillo, la princesa vuelva a la vida. Tenemos también la versión
de los hermanos Grimm. Sería La Bella Durmiente. Trata de una bonita historia de amor sobre una joven princesa condenada a dormir eternamente hasta que llegase a su vida el verdadero amor. Se trata de un cuento que habla sobre la bondad y que ensalza el valor del amor, demostrando que es capaz de superar todos los obstáculos. También quiero un poco dar a conocer cómo se adaptó el cuento de la Bella Durmiente en el ámbito cinematográfico. Como decíamos, La Bella Durmiente, Sleep Bird, es un título original en inglés. Es el 16º largometraje animado del canon de los largometrajes de Disney. Fue producido por Walt Disney Productions y se estrenó el 29 de enero de 1959. Distribuido también por Una Buena Vista, la película se acerca más a la versión del Jacob y Wilmer Grimm, a pesar de que también existen la de Charles Perrault y Jean-Baptiste Basile. Fue la última película producida por Walt Disney basada en un cuento de hadas. Después de su muerte, el estudio volvería al género con La Sirenita. Fue también el último largometraje de Disney entintado a manos antes de que se hiciera común el proceso de serigrafiado por el último. Es el primer largometraje animado rodado en Super Texture 70, un proceso de pantalla panorámica, ¿verdad?, de gran formato. Solo hay otro largometraje animado rodado en Super Technicolor de los 70 de Dave Black. La producción del filme se llevó a cabo durante casi toda una década de 1950, ya que se empezó a trabajar con el guión 1951. Las voces se grabaron en 1952 y la producción de la animación tuvo lugar entre 1953 y 1958 y la banda sonora en estéreo se grabó en 1957. También tenemos un poco sobre la relación del cuento en una situación de la vida cotidiana. Yo estuve leyendo una parte donde decía un poco un hecho del texto con una situación actual del cuento. El avión de la Bella Durmiente es la descortesía como antivalor que muestra la Bella Durmiente hacia el protagonista. También su desinterés en tener nuevos amigos y las personas que los rodean. Lo que ocurre muchas veces en los aviones con los pasajeros. También otra situación, la timidez manifiesta del hombre su miedo a ser rechazado a la vergüenza, que sucede muy a menudo cuando se desea conocer a una persona extraña. En el caso del mensaje que transmite la Bella Durmiente, al final de la Bella Durmiente nos enseña a ver los desafíos como oportunidades para crecer, a valorar el proceso de maduración y a buscar un equilibrio de nuestros aspectos internos. En mi parte, muy personal, yo diría que la Bella Durmiente, como una metáfora de la vida, es mucho más que un cuento de hadas. A través de su personaje y su trama, presenta también, en esa parte poderosa, moraleja sobre el crecimiento personal, la sabiduría interna y la integración del ser. Cada aspecto de la historia, desde el papel de las hadas hasta la interacción entre las princesas y el príncipe, tiene un significado más profundo que refleja nuestra propia vida. Yo diría que al final de La Bella Durmiente
nos enseña a ver los desafíos como oportunidades para crecer, a valorar el proceso de maduración y a buscar un equilibrio. Era hace rato que decía el equilibrio que debemos de tener en nuestros aspectos internos. La verdadera moraleja de este cuento de hadas no es sobre el amor romántico, sino sobre el amor hacia uno mismo y la valentía para enfrentar y superar los desafíos. Nos recuerda que debemos aceptar el proceso de crecimiento, equilibrar nuestras características internas y finalmente despertar en nuestro verdadero potencial. En este caso, como participación sobre las diferentes versiones y recopilaciones y adaptaciones del mismo ámbito cinematográfico, y también un poco de la relación del cuento con la situación de la vida cotidiana. Esto fue lo que aporto, ¿verdad?, como estudiante pues, de lengua y literatura, a través de la profesora Virginia Arocha, que estamos allí, un grupo, bueno, no un grupo, somos dos personas que nos corresponde pues interactuar a través de este video. Esperemos que les sirva y es una experiencia para nosotros porque es ponerse a leer, es ponerse a analizar sobre el cuento y profundizar un poco lo que realmente a veces uno lo leía por leerlo, ¿no? Pero cuando uno realmente lo lee porque dentro del cuento existe una estructura que debemos rendir, entonces allí es donde nosotros determinamos un poco que nos encontramos que es un gran cuento, que en verdad hay que aprovecharlo y que esto sea una estrategia para que nosotros también la utilicemos con nuestros estudiantes. Feliz noche y feliz descanso. Chao.